comparte la palabra de Dios, el capítulo número 3 de 1 Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Verso 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que hoy podemos estar, Señor, estudiando. Queremos, Señor, que tú puedas bendecirla y nosotros podamos, Señor, recibir la edificación apropiada para que tu palabra realice esta obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo y nuestra mente sea transformada, Señor, nuestros deseos también sean transformados. Podamos, Señor, nosotros seguir tu instrucción, tu dirección. Podamos amar tu palabra, Señor, guardarla con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que tenemos delante de nosotros. Gracias por tu diseño. Gracias porque esta iglesia, Señor, es tuya. Usa, Señor, a este siervo para que pueda expresar tu verdad, tu palabra, Señor, que es vida. Guíanos como iglesia, Señor. Pedimos que nos mires con ternura, con misericordia, veas nuestra necesidad y puedas satisfacer esa necesidad, Señor, con el poder de tu palabra y tu Espíritu. Oramos en nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ahora está mejor? Estamos bien. No les conté, pero la semana pasada estaba hablando con los hermanos que están sirviendo en la administración de los bienes, estaban contando las ofrendas. Y tenemos la gracia del Señor que entre estas personas que nos están colaborando con el tema de las ofrendas y realizar la contabilidad y depositar en el banco, tenemos a alguien que trabaja específicamente en el banco. Ahora, se me acercó y estábamos hablando viendo un billete y me decía, pastor, este billete no me van a recibir. Y yo lo primero que pensé, será falso. Tal vez hay alguien que sin querer se equivocó y puso un billete falso, pero no era falso. Yo lo toco, es un billete genuino. Estaba bien. Resulta que le faltaba un punto. Yo veía como si una aguja hubiera penetrado, pero parece que justo esa aguja había penetrado sobre uno de los números. Y para mí no era importante. Dije, esto no hay problema en ningún lugar. Y él con toda convicción me miró, no, pastor, me van a rechazar. Y yo estaba preocupado porque dije, no, esto no te van a rechazar. Yo lo veo, lo acepto, lo puedo hacer pasar, casi digo, ¿no? Pero no estaba mal, estaba bien, era un alfiler. Ahora tal vez tú digas, pastor, quizá ese alfiler justo estaba en el número 6 y en vez de 6 parecía un 8. No era así.
Pero me llamó la atención los altos estándares que tenía este querido hermano con respecto a demandar que un billete esté bien. Ahora, terminando la reunión, le voy a preguntar si todo salió bien o en el banco le rechazaron, pero estoy casi seguro que todo fue bien. Ahora, hermanos, la semana pasada les di algunas ilustraciones de algunas cosas que son falsas y nos pueden engañar. El día de hoy nosotros tenemos delante de nosotros unos requisitos que deben ser cumplidos por los candidatos a ser pastores y diáconos, y acabamos de leerlos todos. Y yo te quiero poner delante de ti, si este hermano, querido, amigo, que nos colabora y trabaja en el banco, es tan detallista con algo que hasta puede argumentar conmigo y ver si sí o si no, tenemos un estándar, vamos al banco y mostramos y el banco mira y dice lo acepto o lo rechazo. El día de hoy estamos viendo una lista de requisitos, como dice, si prestas atención, capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Hoy vamos a hablar, hermanos, de que como iglesia tenemos unos requisitos por parte de Dios, unas cualidades que no son negociables. Son cualidades que deben cumplir estos siervos de Dios, que no estamos nosotros para andar negociando. Estas cualidades no se negocian, se deben cumplir. Esto no se puede entrar en debate, no se puede analizar, mira, cumple el 90%, le falta un 10%. No es así, tenemos que cumplir todas estas cualidades. Esto de acá que estamos presentando ahora, que tenemos delante de nosotros, no es negociable, y también el día de hoy vamos a ver por qué no es negociable y quién es el encargado de poder estar velando que todo esto se cumpla. Ahora, cuando tú ves un billete, vas a poder darte cuenta que debe cumplir cierta normativa establecida. Yo sé que si le falta, obviamente, está todo comido por el ratón, la parte de las firmas o los números, no va a cumplir cierta normativa los billetes. Pero cuando estamos hablando ahora de estos candidatos al pastorado y al diaconado, hay una normativa. ¿Dónde está? ¿Quién la puso? Ahora, ¿quién es el encargado aquí en la tierra de estar velando que se cumpla todo esto? Así que quisiera que ahora analicemos esto, hermanos, a la luz de las Escrituras. Vamos a estar viendo en lo que es Primera de Timoteo capítulo 3. La palabra dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí están el resto de las cualidades que debe cumplir el diácono y el pastor. ¿Ok? Continuación. El énfasis que quiero que pongamos es en esta construcción gramatical. Tenemos ahora una frase muy importante que dice palabra fiel. Esto se repite antes en 1 Timoteo, más adelante también en 1 Timoteo y también en Tito. Dice el apóstol, palabra fiel. Y empieza a decir algo vinculado al evangelio. Palabra fiel. Y empieza a hablar con respecto al evangelio. Vamos brevemente, hermanos, 1 Timoteo, capítulo número 1. Dice la palabra así. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy él. Esta expresión, palabra fiel, nos está marcando algo de suma importancia que no podemos negociar. No podemos negociar esta verdad que acaba de decir Pablo. Cristo vino en la carne. Yo soy el primero de los pecadores. Así que cuando hablamos del evangelio, yo sé que tú y yo, nuestro corazón arde por poder ver que no nos den un evangelio falso, un evangelio que esté camufladamente, que le hayan introducido mentiras, un evangelio que esté adulterado. No lo toleramos y amén. Es esta misma introducción que ahora da Pablo para los requisitos de los pastores y los diáconos, palabra fiel. Esto hay que prestar atención. Esto se debe respetar, esto no pueden adulterar en medio de todos los falsos maestros que hay. No se puede tolerar que se adultere esta verdad. Palabra fiel es esta. Avancemos un poco más, veamos otro ejemplo. Primera de Timoteo. Igual ahora nos vamos al capítulo. Vámonos ahora, hermanos, al capítulo 4. Primera de Timoteo 4.
Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Otra vez vinculado al tema del Evangelio. Cristo vino a salvar personas de todo lenguaje, tribu y nación, no solamente los judíos, sino a personas de todo el mundo. Es algo que no podemos negociar en medio de los fariseos, en medio de los que estaban predicando la circuncisión y que solo judíos podían ser salvos. No, sino que todos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos delante de nosotros? Volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel también dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y ahí están las cualidades. O sea, hermanos, que nosotros no negociamos estas cualidades porque son el diseño de Dios. Amén. Y si es diseño de Dios, nosotros no tenemos ahí voz ni voto. No podemos modificar eso porque es el diseño de Dios. Dios ha determinado que se hagan así las cosas. Esto no se negocia por diseño de Dios. En el Génesis, Dios creó a un hombre y para que este hombre no esté solo, le trajo ¿qué? Bueno, pues lo vio tan miserable solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea, y le trajo una mujer. Yo tengo delante de mí un joven soltero que está orando por casarse y me dice, pastor, yo ya tengo cierta edad, quiero casarme. Y el deseo de mi corazón es que te cases. Tienes que alcanzar una madurez, obviamente, espiritual, una madurez económica, una madurez social. Y si tienes todo eso y eres una persona madura sin importar la edad, puedes considerar el casarte. Y queremos que te cases. Pero ¿qué pasa si pasan los años y no llega la candidata? Tal vez tienes un estándar poco realista, tal vez. Tal vez hay algunas cosas que puedas negociar. Tal vez tú decías, pastor, yo estaba orando, yo soy médico para que mi esposa sea médico también. Bueno, pues si tal vez digas, no, pastor, ya, no requiero que sea médico. Hay algunas cosas que puedes negociar. Pero ¿será que alguien diga, pastor, estoy tan desesperado que hay una cualidad, es que sea mujer? Resulta que esa ya no la voy a considerar. Sería ridículo. Porque está en contra del diseño de Dios. Tiene que buscar un hombre a una mujer, a pesar de todo lo que está haciendo el mundo ahora en su perversión. Eso es algo que no se negocia por diseño. Estoy orando por una mujer, pastor. Pero ahora el mundo te va a ofrecer un hombre que se disfraza de mujer y por fuera parece mujer. ¿Qué tal? ¿Vas a cambiar tu estándar porque ahora tus ojos te engañan y te dicen otra cosa? No, pastor, yo estoy orando por una mujer conforme al diseño de Dios. Pues hermanos, si el día de hoy tú eres uno de esos cristianos como debería ser, que está en contra de toda esa perversión del mundo, del homosexualismo, del movimiento LGBT, de esa ideología de género que corrompe a los niños, amén. Yo te digo, excelente, tú y yo estamos en lo mismo, tratando de predicar el evangelio a todos y mostrar el pecado, que se arrepientan y que crean en Cristo, eso está mal. Pero así como ese es el diseño de Dios, en el orden de Dios que se debe respetar, dentro de nuestra iglesia también no debemos caer en hipocresía y decir, no, eso está mal en contra del diseño, pero en la iglesia podemos tolerar ciertas cosas, no se pueden tolerar. Esto que vemos aquí es palabra fiel, son requisitos no negociables que tú y yo debemos tener para los candidatos, para pastores y para diáconos. Serías un hipócrita, sería yo un hipócrita. Si con el mundo estamos diciéndoles, no es conforme al diseño de Dios, esto también es conforme al diseño de Dios, hermanos. Y debemos respetarlo. ¿Por qué? Y por si estamos dudando, verso 14, esto te escribo porque aún tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y hemos dicho esto la semana pasada, ¿la casa de quién es la iglesia? La casa de Dios. No es tu expectativa, no es tu normativa. Es la normativa de Dios. Y en muchos casos tenemos que recordar eso porque en la actualidad las iglesias se han encargado de hacer sentir tan bien a la gente que el centro de toda su liturgia son ustedes, las personas. Quieren complacernos y agradarnos. Un lugar donde te sientas a gusto. Todo gira en torno al público y las personas. Y bíblicamente nunca debía haber sido esto así. ¿Esta es la casa de quién? ¿Quién se tiene que sentir a gusto? Dios.
De tal manera, hermanos, que esto de acá no es negociable porque según el diseño de Dios, Dios ha determinado que estas son las cualidades que deben cumplirse. Ahora, hace un tiempo atrás recuerdo que yo estaba con mi querida esposa saliendo a comer. Se me quitó todo el apetito porque justo la pollería que yo más quería, el lugar donde más quería comer, estábamos parqueando y a la vuelta de la esquina de la pared del restaurante estaban saliendo cucarachas como de un éxodo. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Pero sí, este es el restaurante. Y toda su pared están saliendo cucarachas por todo lado. Hay algo que yo no puedo tolerar. Así que tuve que irme. Hermano, tú y yo tenemos que respetar estas cualidades que están en la palabra de Dios porque Dios las ha diseñado así. Pero ¿qué pasaría si decimos seamos más tolerantes? ¿Cuál de todas estas cualidades quizá te parece menos importante a ti? A ver, negociemos. Marido de una sola mujer. No, pastor, muy complicado. Que tenga 3 mujeres se acepta. No, ¿verdad? Ridículo. Vamos a una más pequeña. Leamos en la palabra de Dios, al final, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabes lo que es un neófito? Un neófito significa alguien nuevo en la iglesia, alguien nuevito, alguien recién convertido, alguien que es pollito en la fe, bebé en la fe, tiene meses o quizá 1 o 2 añitos. Un bebé en la fe. ¿Qué dice la Biblia en estos requisitos? No un neófito. Puede cumplir todas las otras características. Tal vez él está convertido, ha dejado las cosas. Quizá es como Zaqueo, que ha devuelto todo lo que ha robado y ha devuelto cuadruplicado. Bien. Pero la Biblia dice no un neófito. Pero él sabe de economía. Pero él ha manifestado haber convertido pasión, amor. Bien. Pero en los requisitos dice no un recién convertido. Pero no parece tan grave. Pero ¿qué sucede si tú estableces a alguien que es recién convertido? Dice la Escritura así, no un neófito para no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, esta característica o esta cualidad que parece pequeña, si alguien no la está cumpliendo y es un recién convertido, puede caer en la condenación ¿de quién? Suena un poco, tal vez, no sé si te suena, a mí me suena durísimo. ¿Cómo? ¿Quién es tu pastor? El de allá es mi pastor, el que está siguiendo la condenación del diablo. ¿Qué tal suena? Él es el que te alimenta. ¿Quién te nutre con la palabra de Dios? Todos los domingos me alimenta con la palabra de Dios ese hombre que está cayendo en la condenación del diablo. Y solamente por ser un neófito, un recién convertido. Hermanos, nosotros tenemos que respetar este diseño porque ha sido establecido por Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían por normativa divina cómo tenía que ser cargada el arca del pacto. Tenía que ser cargada a mano con unas varas y los que tenían que cargarla con sus hombros y con sus pies, tenían que ir cargándola literalmente, eran los levitas. Pero en un momento de amor, cariño, buenas intenciones, David decide trasladar el arca del pacto, pero sube el arca del pacto en un carro nuevo con bueyes para que puedan cargar el arca con todas sus buenas intenciones. Y los bueyes tropiezan, el arca está a punto de caer y Usa coloca sus manos para detener que no se caiga el arca y Dios lo ejecuta y lo mata en ese mismo instante. Tan traumático fue ese momento que David llama a ese lugar Pérez Usa. Por si acaso, Usa, el que puso sus manos, su nombre significaba fuerza. Así que ahí pereció Usa. Simbólicamente, quizá irónicamente, toda la fuerza del hombre, sus buenas intenciones. Pero pastor, ¿qué de malo había en que lleven el arca cargada en bueyes en un carro nuevo con mucho honor porque Dios está estableciendo algo especial y el hombre, David, quiere llevar ese arca para una adoración correcta, tiene las mejores intenciones? Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre que en un carro nuevo y, bueno, pues los levitas carguen? La gran diferencia es que Dios dijo que tenían que ser los levitas. Lo otro fue pragmatismo quizá, buenas intenciones y pragmatismo, y Dios eliminó a Usa.
Nosotros, hermanos, ahora tenemos estos requisitos que no podemos estar negociando porque son por diseño. Dios es el que estableció todos estos requisitos. Analicemos de manera práctica algunos, hermanos, simplemente para ver. Dice, por ejemplo, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Déjame darte algunos ejemplos. Un pastor que está en su casa, porque, hermanos, nosotros no tenemos el control soberano sobre el corazón de nuestros hijos. Quizá nuestros hijos no se convierten y tristemente siguen un camino perverso, pero fuera de la casa. Pero si están dentro de la casa, están bajo tu responsabilidad. Y si no se están sometiendo y están en un camino perverso, más vale que tú puedas poner primero en orden tu casa. Eso es lo correcto. Pastores que dejan de cumplir esto, tienen que retirarse con mucho amor, decir a la congregación, los amo, yo voy a seguir en la iglesia, voy a seguir, pero no puedo estar como pastor, porque no estoy cumpliendo estos requisitos. Y no solamente no lo hagas por cumplir requisitos, sino porque necesita atención tu familia. Y si tú estás viendo eso en los pastores, más vale que tú puedas levantarte con amor y cariño y decirle como a padre, con mucho amor y dolor, no con orgullo ni con soberbia. Quizá tal vez tengas que ir a otro de los pastores o a otro de los oficiales y decir, el hijo del pastor está viviendo así, 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 y tienen que decirle algo, porque no está cumpliendo los requisitos. Si tú callas, hermano, tú eres cómplice. Tú y yo tenemos que hablar. Y esto lo estoy diciendo como pastor, que también tengo mis hijos. Y ya les he dicho varias veces, creo que desde que era más jovencito, si amerita y yo tengo que dejar el pastorado, lo voy a hacer con mucho cariño y amor porque el primer ministerio es mi familia. Debo hacerlo. Y si no lo hago, me lo tienes que recordar. Y más vale que eso pidas también en otras iglesias. Porque si no se está viviendo así y se tolera el pecado dentro de su propia casa, como Elí toleraba el pecado de sus hijos en su casa, imagínate qué será pues en la iglesia. Segundo, quiero que prestes atención allí porque en muchas ocasiones he visto que hay una carencia de que se cumpla esto. El pastor predica, tiene su licenciatura, su maestría, su doctorado, es canoso, todo lo que tú quieras, pero sus hijos viven como el mismo diablo y siguen el pastorado y eso no debe ser así. Quiero que veas lo que dice. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, y me importa muchísimo esto, que tenga a sus hijos en sujeción y dice con toda honestidad. Esta sujeción de sus hijos es con toda honestidad. Tengo que ponerte aquí un ejemplo muy práctico. No te voy a revelar nombres, pero hubo un pastor hace 10 años que estaba jactándose de que sus hijos estaban viviendo mal como impíos y al ver él que no estaba cumpliendo este requisito, este pastor, que no voy a nombrarlo, dijo, tuve que sentar a mis hijos, hablar con ellos y decirles, o se someten o voy a tener que renunciar al pastorado. Y como yo he estudiado para ser pastor, he pasado años siendo pastor, si no trabajo como pastor, he aquí mi ropa, voy a tener que salir y trabajar como heladero. Y sus hijos al ver todo eso dijeron, ya papi, nos vamos a portar bien. Hermanos, eso no es llevar a tu familia en una sujeción con honestidad. Estás manipulando a tus hijos. Los estás manipulando, los estás dañando, les estás diciendo, si no te sujetas voy a perder mi sueldo de pastor, hacelo por el dinero. Y tu hijo está aprendiendo que su padre lo manipula por plata. Y cuando crees que ese hijo de pastor fue destrozado en su infancia o en su juventud, porque lo manipularon. Tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y si no, es un privilegio trabajar en nuestros hogares y amarlos. Pero hermanos, son requisitos puestos por Dios. ¿Qué pasa si no los cumple y la iglesia está tolerando? Hermano, más vale que estés preparado porque Dios te va a pedir cuentas. Ya que nosotros estamos para poder velar eso, hermanos. La palabra de Dios dice así.
Palabra fiel, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Tengo una gran pregunta para ustedes. Dice que es necesario. ¿Necesario ante quién? Pues ante Dios, pastor, sí. Pero ¿quién va a velar que eso se está cumpliendo? Le acaba de dar una lista de requisitos. ¿Ante quién debe cumplirse eso? ¿Eso que es necesario, ante quién? Por si acaso, contexto. Verso 14. Esto te escribo, esto, ¿no? Todo lo precedente, todo lo que está hablando Pablo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia, hermanos. Esto de acá es necesario y la iglesia tiene que velar que suceda así. Porque esta iglesia, como dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, sostiene y soporta como pilar a la verdad. Así que es la iglesia la encargada. Es más, quiero que veas un poco más abajo. Capítulo 3, verso 7, ahí abajo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ok, entonces este pastor tiene que tener buen testimonio ¿de dónde? De afuera, del mundo. Pero no me quiero enfocar al mundo, me quiero enfocar al también. También. Estaba hablando de unos requisitos de testimonio dentro de la iglesia y después de hablar de los requisitos dentro, dice también buen testimonio de los de afuera. Ese también nos está mostrando implícitamente que estos requisitos eran ¿dónde? Delante de la iglesia. Tú y yo estamos para velar eso. ¿Te queda alguna pregunta? Un versículo más, capítulo 3, verso 10. Hablando ya de los diáconos, dice, y estos también, los diáconos, sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, ¿qué tienen que hacerse con los diáconos? Tienen que ser primero, ¿qué cosa? Sometidos a. ¿Por quién? Pues por la iglesia. Pero no me quiero enfocar solamente en eso, porque alguien va a decir, pero solo los diáconos. No, porque el texto dice así. Estos también. ¿También como cuáles? Como los pastores. Así como los pastores, también los diáconos deben ser sometidos a prueba primero. Entonces nosotros no negociamos estas cualidades. ¿Por qué? Porque son diseño de Dios. ¿Y quiénes son los encargados de supervisar que se cumplan estas cualidades y no negociarlas? La iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Tú y yo. Hace un tiempo atrás, esto ha pasado, no solo por si acaso, hermanos, cuando el pastor habla de políticas, recuerda que yo tengo una política bíblica donde veo a cualquiera de los dos lados corruptos para todo lado. Cualquiera. Izquierda, derecha, los del medio. Podría mencionar bastante. Incluso a los libertarios, que algunos tal vez han escuchado, que llevan la libertad del hombre hasta cierto punto donde el centro es el hombre, no es Dios. ¿Saben, hermanos? Hace un tiempo atrás estaba viendo que a uno de los candidatos le dijeron, para que usted se postule a este cargo, resulta que según la normativa usted tiene que hablar quechua. ¿Será que puede dar un saludo y algunas palabras en quechua? ¿Y qué hizo? Ahorita algunos de acá de la iglesia están en su mente uno, en la mente de otros otro, y al final todos han caído por si acaso en esto. Puede hablar algunas palabras en quechua, porque según la normativa usted debería hablar quechua. Y casi la mayoría se molestan y dicen, no, pero ahí está mi certificado. No, pero no le estoy preguntando por su certificado. De unas palabras en televisión. No, pero ahí está pues mi certificado, estoy cumpliendo. Sí, en su certificado dice que usted habla y que ha aprobado el examen. ¿Puede ahora hablar? Eso se llama hipocresía. Y tal vez haya personas que defiendan al de la izquierda o al de derecha, que al final son indefendibles, pero si tú lo defiendes, estás siguiendo a una persona más que a la verdad. Y lo mismo es en este caso. Si tú y yo toleramos como iglesia a alguien en el pastorado o en el diaconado que no está cumpliendo, nosotros somos cómplices. Y estamos amando más a una persona y tolerándola que a Dios. Como Elí, que toleraba a sus hijos porque los amaba parece más que a Dios y recibió el juicio.
La iglesia, esta iglesia local, debe reconocer a estas autoridades que se cumplan todos sus requisitos. Y es la iglesia. Todo esto, hermanos, es necesario que se cumpla. La palabra necesario, cuando hablábamos al principio, es una palabra muy curiosa que se usa en otros lugares. Podría citar 20 pasajes que se usa esa misma palabra para necesario. Pero solamente para resumírtelo, en una ocasión Jesús estaba hablando cómo era necesario que Él padeciese y muriese para salvación de nosotros. Eso era necesario. Es esa misma palabra aquí. Si vas a decir esto no es necesario, es opcional, entonces la muerte de Cristo era opcional. ¿Vas a creer en semejante apostasía? No, pastor. El sacrificio de Cristo es necesario y suficiente. Y me puedes describir el evangelio por perfección. Y bueno, tu definición del evangelio, amén. Pero ahora tu vida debe ser definida por el evangelio y debes pedir que sean cumplidos estos requisitos. Es necesario todo esto. Es la iglesia que tiene que velar que se estén cumpliendo. Así que quiero mostrarte estos factores involucrados. ¿Quiénes van a estar estos actores involucrados de verificar que todo esto se cumpla? La iglesia local. Estos requisitos que se están pidiendo ahora para lo que es el pastor y el diácono, solamente quiero mencionar que son cualidades más de carácter. Todo esto, hermanos, no es algo que tú vas a estar probando con un examen. O sea, ¿cómo pruebas que alguien gobierna bien su casa? Pues a través del tiempo. ¿Cómo sabes si alguien no es iracundo? A través del tiempo. En la iglesia, viviendo, conviviendo. No es algo que se llena solamente en un examen de requisitos que alguien va tiqueando. Es algo que se ve a través del tiempo y es la iglesia la que tiene que probar esto. Cuando vemos en el versículo 10 dice, estos también sean sometidos a prueba primero. La palabra prueba allí está presente. La palabra prueba en griego es dokimazo, que significa probar, hacer un escrutinio, verificar la veracidad de todo esto. Dokimazo, vamos a probar. Yo creo que va a llegar un día en el cual le voy a decir a mi hija, cuando ella sea más grande, más jovencita, y me diga, papá, hay un muchacho que ha hablado conmigo y ha dicho que es un buen siervo de Dios, ama a Dios. Yo ya estoy con mis ojos. ¿Qué te ha dicho? Que ha hablado con el otro pastor también de nuestra iglesia, porque como en el cuerpo pastoral, que son 4 o 5, habló con nosotros. Ok, habló con nosotros. ¿Y qué les dijo? Que estaba orando por mí, papá. Ok, ¿para qué está orando? Por tu salud. No, que para un noviazgo y casarse. Muy bien. Entonces él entrará en mi escrutinio. Voy a estudiar, analizar, probar al candidato. A ver, y ya tengo lista la palabra. Va a entrar a dokimazo. ¿Qué? ¿A qué mazo? A dokimazo, que significa va a entrar en un periodo de prueba, fuego. Tengo que verificar la veracidad. Él quiere entrar en un pacto de amor contigo. Es algo serio, serio, serio. Amo a mi hija. Voy a hacer eso. ¿Amas la iglesia de Cristo? La novia del Cordero, su iglesia. Pues tenemos que probar quiénes serán los pastores y diáconos, porque vamos a rendir cuentas. Por lo tanto, hermanos, la Escritura dice, estos también sean sometidos a prueba primero. Te daré un ejemplo claro. El apóstol Pablo, recordemos, el apóstol Pablo fue llamado ¿por quién? Por Dios, pastor. Es más, su conversión era una conversión muy espectacular. Él era perseguidor de la iglesia, respiraba amenazas contra los cristianos y en camino a Damasco, cuando él estaba queriendo perseguirlos, encarcelarlos, hacerlos blasfemar del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el camino se le apareció Cristo. Él vio todo esto, escuchó todo esto. Y él fue convertido por el Señor. Y vino un hermano llamado Ananías y le devolvió la vista. Y ese hombre se convirtió en el gran apóstol Pablo,
que ha escrito gran parte del Nuevo Testamento. ¿Sabes que en su conversión, cuando él relata varias veces esta conversión en Hechos, que tenemos por lo menos 3 pasajes que nos hablan de su conversión, Dios lo llamó para que sea apóstol a los gentiles? Apóstol a los gentiles, por llamado de Dios, por instrucción divina, pasando tiempo con Jesús. Eres llamado a ser apóstol a los gentiles. Tengo una gran pregunta para ti, hermano y hermana. Entonces Pablo ve al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice: me serás testigo y apóstol a los gentiles. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese llamado milagroso hasta que él fue misionero en su primer viaje misionero enviado por Antioquía? Porque fue enviado por Antioquía, por si no sabías, con Bernabé. Los dos se les impuso las manos y empezaron el viaje misionero. ¿Cuánto tiempo pasó? Resulta que él todavía bajó a Jerusalén, más adelante se fue a Tarso, pasaron muchos años. Los teólogos van a debatir, porque hay evidencias bíblicas, entre 10 a 12 años. ¿Cuánto tiempo? Entre 10 a 12 años de prueba, delante de los apóstoles, delante de los líderes y la misma iglesia de Antioquía que impuso las manos. Ahora, no les estoy diciendo que ahora cada candidato aquí tiene que pasar de 10 a 12 años. Pero quiero que tengas un poco de idea. Para aquellos que quieren apresurar demasiado las cosas, tienen que ser puestos a prueba primero. Hay un tiempo de prueba. Así que en estos actores que estamos viendo ahora, que están involucrados de manera primordial, es esta iglesia local que tiene que establecer a sus autoridades. También tenemos a Timoteo y al apóstol Pablo que lo había enviado. Pero quiero que veas la limitante que tiene. Timoteo llega ahí con todas estas instrucciones de Pablo. Ahora recibe la carta de Pablo. En esta institución de estas autoridades está metido Pablo, Timoteo, pero son personajes con toda esta instrucción, pero tienen una limitante que es el tiempo. No conocen a toda la iglesia, a cada uno de ellos. Así que es la misma iglesia, a la dirección de Timoteo y de Pablo, que son dirigidos por Dios, que deben escoger estas autoridades. Así que nosotros de la misma manera tenemos que en sabiduría como iglesia local a través de nuestras autoridades. Si hay una iglesia que por la gracia de Dios ha encomendado a alguien para que se haga fundación de iglesias, apoyará en cierta instrucción, pero hay una limitante que no conocen a todas las personas. En algunas iglesias, cuando se establece un nuevo pastor, se solicita a iglesias amigas en un pequeño concilio, tal vez a veces informal, que se examine al candidato, y traemos un nuevo pastor y le decimos: ¿será que pueden examinarlo? Pero van a hacer una examinación limitada, le van a hacer preguntas doctrinales. Todo un examen de teología largo de 1 hora, 2 horas y 3 horas, y luego van a presentarlo y decir: lo hemos examinado y vemos que tiene una doctrina ortodoxa, sana, así que nosotros no tenemos más autoridad, solamente les decimos: lo examinamos, doctrina buena. Ahora, si le pega a su mujer es otro tema, ustedes tienen que ver eso. Y por más doctrina hermosa que tenga, y esté hablando en griego, si no cumple estos otros requisitos, no debería entrar. ¿Entendieron, hermanos? Son estos requisitos. Hay una limitante de estos factores externos, pero es la iglesia. Y el factor más importante, o el actor más importante que quiero hacer hincapié, es el tiempo. Todos estos requisitos son probados a través del tiempo. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo sabes que alguien no es dado al vino? Que no es borracho a través del tiempo. Fiestas, carnaval, un montón de actividades, y que tú no lo estés viendo borracho, ebrio. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo sabes si alguien es amable, apacible, no avaro, que no tiene amor por el dinero? A través del tiempo. Es un factor y un actor importante el tiempo, que es muy olvidado. En muchas ocasiones se quiere hacer esta ordenación muy rápido. Y nosotros sacrificamos, por tener algo más rápido, sacrificamos una prueba correcta. Te recomiendo que hagas lo siguiente. ¿Sabes qué haz? Ve y lleva a un joyero un poco de oro. Y le dices: por favor, quiero venderle esto. Y cuando te diga: está bien, pero le quiero hacer unas pruebas, tú le digas: pero no le hagas ninguna prueba. Se te va a reír.
Y si Él te dice, yo le voy a hacer unas pruebas, ya, pero rapidito haz las pruebas. No, voy a hacer las pruebas el tiempo que tenga que hacer las pruebas. Porque Él tiene que verificar que esto sea auténtico. La iglesia, de la misma manera, hermanos, tenemos que tomarnos el tiempo, con calma. Estamos en una generación, no te olvides, microondas. Todo quiere rápido. Estamos en una generación de sopas instantáneas, jugos instantáneos, comida rápida. Quieres, y si se tarda más de 5 o 10 minutos es un mal restaurante. Todo eso, hermano, te puede arrastrar a, ok, pastor, ¿para cuándo? Ya, de una vez. Toma un tiempo. Tienen que ser probados. Según la normativa de nuestra iglesia, para tratar de poner un poco de orden, esto no está en las escrituras, pero hemos puesto en nuestra normativa. Un candidato para ser pastor en nuestra iglesia tiene que haber estado por lo menos congregándose entre nosotros 1 año. Si está menos de 1 año, no puede entrar como un candidato a ser considerado, porque la iglesia tiene que verlo. Así que se requiere, ¿qué cosa? Tiempo. Ya te di el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora algo práctico. ¿Sabes lo que se hace en muchas iglesias cuando se busca pastor? Algo que yo muchas veces hablo en contra de esto con un poquito de indignación porque me incomoda mucho, que yo le llamo pasarela de predicadores. Así como hay pasarela mundana donde las chicas pasan exhibiéndose, le dan una oportunidad para que estos pastores exhiban todo su cuerpo de teología o su cuerpo de exposición, si tienen oratoria, si no tienen oratoria, el pastor que llora, el pastor que hace reír, el pastor que habla en griego, y a ver en esa pasarela cuál te cae mejor. Pero si tú ves estos requisitos que están aquí en la palabra de Dios, uno dice que sea apto para uno, ¿y el resto? ¿Dónde está la pasarela de buenos padres, buenas familias, hijos en sujeción, no iracundos, amables, apacibles, amantes de los extranjeros para ser hospitalarios? ¿Dónde está todo eso? Todo eso se analiza con el tiempo. Es más que solo predicar. Eso debemos de cuidar nosotros, hermanos, porque esta iglesia no es nuestra. ¿Es la iglesia de quién? Y con esto llego a la parte final. Muy bien, pastor. Entonces, estos requisitos no se negocian. ¿Por qué? Porque es diseño de Dios. Dios los diseñó. Amén. Tengo aquí algo. Déjenme buscar. Desapareció. Vamos a buscar. Hace un tiempo atrás, cuando estaba de viaje, le regalé a mi esposa algo. Esto es. Y después de que se lo regalé, se lo quité. Y me dijo la otra vez, Ángel, eso es mío, ¿no? Es un marcador de libros y que dice, Dios responde las oraciones. Hermanos, Dios responde las oraciones. En medio de todo lo que el mundo te dice que no lo hace. Oraste, pediste, escuchaste tu respuesta. Y la iglesia ora por pastores. Yo estoy orando que haya más pastores en nuestra iglesia, que haya más diáconos. Y sabemos que Dios responde. ¿Cómo Dios nos responde? Es el asunto. A veces no vemos donde deberíamos ver. Si quieres más pastores, he aquí cómo Dios ha determinado que van a llegar esos pastores. Señor, queremos que estos pastores cumplan todos estos requisitos. Amén. ¿Cómo vas a saber que los cumplen? Porque tienes delante de ti una iglesia que está buscando cumplir todos estos requisitos. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la iglesia es la encargada de analizar que todo esto se cumpla, entonces la iglesia debe estar viviendo esto constantemente. O sea, que la iglesia pide todas estas cosas porque la iglesia está buscando vivir en integridad todas estas cosas. Hace años atrás le pregunté cuando mi hijo era bien pequeño, 3, 4 años, hijo, tú cuando te cases, por favor, busca una mujer que ame a Dios. Y él me dijo, sí, papá, buscaré una mujer que ame a Dios.
Y le dije, ¿cómo vas a saber que esa mujer ama a Dios? Y su respuesta es, le voy a preguntar si ama a Dios. Y para mí fue, no, pues te dice que sí y no, y es la misma Jezabel. Sí, ¿no? Para saber que alguien ama a Dios, tú debes amar a Dios. Que tú ames a Dios con todo tu corazón, automáticamente te va a brindar eso, que tú sepas también quién también ama a Dios. Tú vas a saber cómo la otra persona debe confesar sus pecados porque tú confiesas tus pecados. De la misma manera, hermanos, si nosotros estamos buscando como iglesia que todos estos requisitos, estas cualidades se cumplan en estos candidatos, van a fluir de nuestra iglesia. Así que, hermanos, nosotros como iglesia debemos ser todo esto que estamos buscando, hacer escrutinio y probar. Y todo esto, hermanos, es porque esta iglesia es la iglesia del Dios viviente. Dios responde nuestras oraciones, pero tenemos que analizar cómo es que Dios quiere guiarnos a ese fin. Y es velando por estas cualidades en nuestros pastores y en nuestras autoridades, pero tenemos que vivir todas estas cosas nosotros. Espero que estés guiando, hermano, a tu familia, que es algo que he hecho mucha crítica ahora, pero que estemos guiando a nuestras familias. Yo también, todos, los más pequeños, los más grandes. Si tú eres soltero y todavía no te has casado, estés ejercitando la sujeción a tus autoridades, a tu papá y a tu mamá, a tus tutores, porque si no has podido sujetarte, no vas a poder enseñar a otro a sujetarse a ti cuando tú seas papá. Necesitas hacer todo eso. Estaba pasando la otra vez, hermanos, un curso con un pastor llamado Miguel Núñez, y él estaba hablando de algunos aspectos importantes con respecto a la predicación. Estaba hablando de 3, que cuando alguien está predicando tiene que tener un logos, ¿no? Tiene que tener un patos y un ethos. Ahora, esas son palabras que están significando que tienes que tener contenido o logos, una verdad, algo que vas a dar de conocimiento. Cuando hablaba de patos es de que se tiene que transmitir con pasión. O sea, el que va a exponer tiene que exponer estas verdades con pasión. Es por eso que hay profesores de matemáticas brillantes que te cautivan, porque algo tan aburrido que tú puedes verlo, lo cuentan casi con toda pasión y cariño. Tiene que haber esa pasión. Y el último es ethos, que involucra el tema, parecería como ética, pero es esa moral. El que está predicando tiene que estar viviendo eso, porque si no le quita toda la autoridad. ¿Qué pasa si él está enseñando con toda pasión, está hablando en griego, todo excelente, pero tú lo ves y dices, ¿qué está hablando de tratar bien a las esposas? Y yo lo he visto a él la otra vez cómo le ha tratado casi como a tapete a su mujer. Y se fue todo. O con tus hijos, que los hijos son los que han visto en muchos casos a su padre predicando pasión, pero luego dicen, comparan con la casa, esto no es una realidad con la casa. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos cumplir constantemente. Queremos que lo cumplan los pastores y amén, es lo que queremos. Los diáconos también, pero la iglesia debe cumplir todo esto. La semana pasada te di una ilustración que fue incompleta, que fue del muchacho que estaba buscando una señorita para casarse y que le puso las cualidades imposibles, ¿no? Y puso cualidades tan altas que uno se reía y está soñando. ¿Qué tiene que hacer? Pues bajar sus estándares a la realidad de él. Y quizá alguien pueda decir, pastor, estas cualidades son muy difíciles, hay que bajarlas a nuestra realidad. Y no es así como Dios te está pidiendo que hagas las cosas. Estas cualidades deben respetarse, no se negocian, son por diseño. Y la iglesia es la encargada de velar que se cumplan y que se vivan. Cada uno de nosotros. Y es un gran trabajo que tenemos, que es imposible si fuera solamente en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero Cristo murió por nosotros, cumpliendo perfectamente la ley. Nos dio a nuestro favor todo eso. Delante de Dios ya somos justificados, declarados justos, y ahora por el poder del Espíritu Santo, nuestro comportamiento y nuestro carácter va cambiando en esta santificación. Y es en ese proceso, hermanos, de santificación que vamos a encontrar estos candidatos que cumplen estos requisitos para la gloria de Dios y para que podamos continuar el trabajo evangelístico que tenemos. Así que, hermanos,
velando que esta es la iglesia de Dios, oremos por esos candidatos y oremos para que cada uno de nosotros pueda estar guardando cada una de estas cualidades en nuestro diario vivir. Oremos, hermanos.